Miércoles. Actívate La Paz. Actívate La Paz. Actívate La Paz. Karate. Niños de 7 años adelante. Gracias al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de la Dirección de Deportes y las escuelas municipales, es que estas clases se están llevando a cabo. Agradecer el apoyo a los deportistas. En 1853, la Armada norteamericana arribó a la bahía de Edo y exigió al shogunato Tokugawa abrirse al comercio ante el poderío militar estadounidense, y el shogun tuvo que ceder a las exigencias extranjeras. Es con la abertura del comercio que Japón llegan las últimas tecnologías e ideas europeas. Esta transición cultural del shogunato Tokugawa al periodo imperial se le llama la era Meiji, donde los samuráis perderían la participación social y se establecería un gobierno con una gran influencia occidental tanto en leyes, industria y fuerzas armadas. El objetivo claro del reformado Japón sería de convertirse en una potencia mundial, y siguiendo los modelos expansionistas ingleses, prusianos y americanos, Japón en 1876 comienza su expansión en Asia continental y en Oceanía. En 1912, Japón ya había invadido Corea, China y vencido a la armada rusa. Esta situación generó que Japón sea uno de los primeros países asiáticos en entrar a la facción aliados en la Primera Guerra Mundial. Japón, al final de la guerra, no fue tomado en serio en las negociaciones del Tratado de Versalles, lo cual generó resentimiento hacia sus aliados. Animado por las victorias alemanas en Europa, Japón firmó una alianza con el Eje en 1940 y empieza a invadir colonias aliadas en el sudeste asiático. Las tensiones con Estados Unidos aumentaron cuando se dio el embargo de combustible a Japón. El ataque a Pearl Harbor sería el pretexto idóneo para que Estados Unidos detuviera el poder expansionista del imperio japonés, el cual, ante la falta de combustible y suministros, obtuvo significantes derrotas ante Estados Unidos. La rendición de Japón en 1945 se daría después de las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki, lo cual generaría un fuerte impacto en la sociedad japonesa. La ocupación americana en Japón ayudaría al mismo a reconstruirse. A partir de esto, la cultura japonesa se difundió a todo el mundo. En la actualidad, Japón pelea con el legado de los altibajos de siglos anteriores, mientras se intenta hallar su lugar en el mundo que cambia a toda velocidad. El karate es parte de la cultura japonesa. Todo el trabajo que se realiza en el Karate Do Shotokan empieza desde la posición de Yoi. Bien, en esta clase vamos a trabajar las posiciones del Kibadachi, que es la posición de montar a caballo, el Kokutsudachi, que es la posición retrasada, y el Senkutsudachi, que es la posición frontal. Bien, primero trabajamos las posiciones del Kibadachi. Vamos de frente al costado. Tenemos que haber giro de cadera. Siempre tratando de conseguir la posición sólida. Ich. Ni. San. Shi. Ho. Roku. Sech. Ach. Ke. Ye.
Bien, soltamos un poquito. Soltamos. Bien. Bien. Ahora hacemos la posición del Kibadachi con técnicas de golpes. Vamos a golpear en cada posición. Bien, preparamos. Al frente vamos a ir con Rensuki, a los costados Mingi y Hirami, lo hacemos con Suki. Vamos a hacerlo suave. Baja y entra Kibadachi, golpea. Ichi. Vamos haciendo lento. Al frente. Ni, son. Migi, Ichi. Kibadachi. Empezamos al centro. Rensuki, doble golpe. Mantenemos el Kibadachi. No subimos ni bajamos la posición. Ichi. Ni. Ichi. Ni. Ichi. Ni. Ichi. Ni. Ichi. Ni. Ichi. Ni. Bien, ahora hacemos más velocidad y con más potencia. Ahora estoy. Bien, soltamos un poquito. Vamos a levitar. Ich. Ni. San. Shi. Go. Kaite cambio. Ich. Ni. San. Shi. Go. Bajamos un poquito, soltamos. Ich. Ni. San. Shi. Go. Go. Ich. Och. Go. Separamos un poquito más y bajamos ich, in, san, shi, go, ich, ach, y bien, muy bien, vamos, continuamos. Hicimos el Kibadachi con Rensuki y Oisuki. Ahora hacemos con Tatesuki y casi. Vamos a trabajar en forma de X. Voy a hacer un suave. Ich. Ni. Al centro. San. Atrás. Shi. No. Continuamos. Ich. Ni. San. Shi. Ich. Es el Tatesuki. En posición de Kibadachi, golpeamos con el brazo, con el puño. Ni. San. Shi. Ich. Ni. San. Shi. Ich. Ni. San. Shi. Ich. Ni. San, shi, ich, ni, san, shi, ich, ni, san, shi, ich, ni, san, shi, ich, ni, san, shi. Soltamos, vamos encadenando haciendo más técnicas, vamos a intentar
abajo. Bien. Hicimos el kibadachi con golpe. ¿No es cierto? Ahora vamos a hacer el mismo kibadachi. Mantenemos el kibadachi, ¿no? Vamos a ir al frente y hacemos yokogeri. Agregamos la técnica de izquierda. Y casi. Empezamos por el lado izquierdo. Ich, kibadachi tetsui. Por esa posición hacemos yokogeri. Y en la izquierda va para atrás, yokogeri. Ni para el lado derecho. Ich. Trabajamos lento. Yoko, ni. Al centro. Shomeni. Ich. Lo mismo. Tetsui. Yokogeri. Ni. Ahora hacia atrás. Ich. Ni. Espalda. Ich. Ni. 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 Bien, soltamos un poquito. Soltamos. Nos relajamos un poquito, respiramos. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala y retiene el aire. Ich. Exhala. Inhala. Exhala. Muy bien. Continuamos con la técnica. Seguimos trabajando en kibadachi. Seguimos trabajando con tetsui. Seguimos trabajando con yokogeri. Y agregamos el yako en koku sudachi, yako suki. Primero trabajamos suave, lento. Ich. Tetsui, kibadachi. Ahora hacemos yokogeri. Ni. Ahora cuando apoyamos, pues vamos a hacer el golpe. Pasamos al otro lado lo mismo. Kibadachi. Vamos a hacer kibadachi. Hacemos yokogeri. Fijarse. Ich. Kibadachi. Tetsui. Hacemos yokogeri. Ahora pasamos a senkutsudachi. Hacemos yakosuki. Vamos a hacer al frente, shomeni. Ich. Kibadachi tetsui. Yokogeri ni. Senkutsudachi. Yakosuki-san. A la espalda. Lo mismo. Estamos trabajando en X. Ich. Ni. San. Shomeni. Ich. Ni. San. Migi. Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Centro. Ich. Ni. San. Migi. Ich. Ni. San. Atrás. Ich. Ni. San. Ich.
ni, san, ich, 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 ni, san. Bien, una vez que dominemos el ritmo, la posición de estas técnicas, aumentamos velocidad. Bien. Continuamos con la técnica. Vamos a realizar el Kibadachi, Tetsui, Yokogeri, es decir, en vez del Yokogeri vamos a aumentar el Mawashieri. Fíjate. Ich. Pasamos a Senko Sudachi. Ni. Ahora hacemos Maigeri San. Shi. Oisuki. Vamos a ir a la espalda, al Shomeni. Ich. Ni. San. Shi. Ni. Ich. Ni. San. Shi. Atrás. Ich. Ni. San. Shi. Frente. Ich. Ni. San. Shi. 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 Ahora yo. Vamos, soltamos un poquito. Ich. Ni. San. Shi. Go. Bien. Estas técnicas nos sirven para mejorar el kata. Todas estas técnicas que estamos haciendo nos sirven para mejorar también el Quijón. Continuamos con el Kibadachi. El Tetsui. En Kibadachi pasamos a Kokutsudachi, Yakosuki. Fíjate, hacemos lento. Ich. ¿No es cierto? De ahí entramos hacemos la técnica de Kakisuki. Kakisuki, Yakosuki en Kokutsudachi. Al otro lado lo mismo, espalda. Ich. Tetsui. Pasamos a Kokutsudachi. Yakosuki. Ni. Al centro. Ich. Ni. Espalda. Ich. Ni. Shomeni. Ich. Ni. Hidari. Ich. Ni. Espalda. Ich. Ni. Espalda. Ich. Ni. Shomeni.
1, 2、左、1、2、2、1、2、正面に、1、2、バンガー、1、2、正面に、1、2、yo. Muy bien, continuamos con el trabajo. Vamos a hacer uno de los katas, el tercer kata de los Heian, el Heian Sanda. Ese kata de diferencia por trabajar en Kokutsudachi, un Kibadachi y en Senkutsudachi. Hacemos por tiempo. 1、2、3、4。Espalda. 1、2、3、4。Al frente. 1、2、3。Vamos. 1、2、3。1、1、2、3、5。Nomás repetimos. 1、2、3、4。1、2、3、4。1、2、3、4、5、6。1、1、2、3、1、2、3、4。Bien, más adelante vamos a ir haciendo el kata como corresponde. Soltamos un poquito, vamos soltando caderita ahí. Ya estamos por finalizar la clase y es bueno siempre recalcar que todo este esfuerzo que nos hace, ese apoyo que nos da a los jóvenes, a los niños, a todas las personas que les gusta practicar las artes marciales, es por el apoyo de las escuelas municipales de la ciudad de La Paz. Estamos muy agradecidos por ese gesto tan importante para los votos, para los instructores y para los jóvenes, especialmente a los niños que están dedicándose a las artes marciales. Nuevamente recalco nuestro agradecimiento a la Dirección de Deportes de las escuelas municipales. Dos.